Bueno, como ustedes saben, esto es un culto diferenciado, un culto diferente, donde la idea es que podamos aprender de un tema que hemos estado viendo en el transcurso de este año. ¿Qué cuál es? Compromiso. ¿Cuál es? Otra vez, ¿cuál es? Muy bien, muchas gracias. Y hoy vamos a verlo desde una perspectiva diferente a como hemos estado viéndolo en otros de los cultos. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a hacer un pequeño repaso y yo sé que con la actividad que hicimos un pequeño repaso de ambos temas. Entonces, aquí yo les voy a colaborar un poquitito con eso. ¿Qué fue lo que vimos en primer lugar? ¿Qué recordamos que nos han enseñado el compromiso? Bueno, primero lo que vimos fue que Dios llama a su pueblo a un verdadero compromiso con Él. Pero mediante este llamado, Dios ya demostró ser comprometido. O sea, Él no demandó nada que Él no fue primero. Y en muchas ocasiones, Él demostró, bueno, en todas las ocasiones, Él demostró que Él es un Dios comprometido, que Él es un Dios fiel, que Él es un Dios que cumple todo aquello que promete. Y el tema es que este compromiso es un compromiso incondicional, porque no depende de nuestro compromiso. Porque si Él fuera fiel cuando nosotros somos fiel, ¿verdad? Ahí tendríamos que evaluar. Pero gracias a Dios, por su gracia y por su misericordia, Él es fiel con nosotros incondicionalmente. Aún muchas veces cuando nosotros no somos fieles. Pero bueno, algunos ejemplos que estuvimos viendo a través del compromiso fue la promesa de Abraham, la promesa con Moisés, la promesa con Josué. Yo sé que ustedes se acuerdan ahí la preguntita que estuvimos viendo, que no significa que los otros personajes no tuvieran un compromiso, una promesa con Dios. Pero estos ejemplos específicos fueron los que estuvimos compartiendo la primera vez. Y algo muy importante es que si ustedes notan, por ejemplo, en los ejemplos de Moisés y en el ejemplo de Josué, antes de que ellos mueran, siempre hay una parte que dicen palabras finales. Ellos reunían al pueblo para recordar el compromiso que tenían con Dios. Porque era muy fácil, y podemos verlo, en medio que para el pueblo era fácil olvidar cuál era su compromiso con Dios. Pero estos líderes, estas personas excepcionales que Dios usaba, siempre antes de morir y pasar la estafeta, les recordaban, este es su compromiso con Dios, a través de la ley, a través de lo que ya se había hecho, a través de las costumbres que tenían, ¿verdad? Amar al Señor como su único Dios, que en ese tiempo el politeísmo era unos puntos débiles del pueblo, en medio de las naciones con las que ellos se encontraban. Entonces ese era uno de los puntos más importantes, que Dios fuera su único Dios, que ellos estuvieran comprometidos con un solo Dios. Después estuvimos hablando, cuando Don Jay y Nati estuvieron acá, estuvimos hablando de Jesús como el verdadero modelo de compromiso. Y estuvimos explorando el estilo de vida de Jesús. Que Jesús, aún desde muy pequeño hasta culminar la obra en la cruz, demostró compromiso y fidelidad con el Padre, con su misión y con nosotros. Y eso no quita la humanidad de Jesús, su compromiso. ¿Por qué? Porque bueno, Jesús sí, fue 100% Dios, pero fue 100% hombre. Y recordamos esa parte donde Él dijo, ¿verdad? Le oró al Padre para ver si podía pasar de Él esa copa. Pero su compromiso fue mayor y Él entendió que el verdadero compromiso y fidelidad requiere sacrificios, que Él dijo que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Y cuál fue una de las expresiones máximas de la culminación del compromiso de Jesús? Cuando Él, con su último aliento, declaró, consumado es. Por otra parte, el modelo de Jesús nos demostró que la fidelidad, y lo veíamos en el jueguito, es un requisito para la victoria. Solo unidos y comprometidos a Dios es que el hombre es fiel y puede permanecer firme. Porque sí, ¿verdad? Nosotros con nuestras propias fuerzas podríamos engañarnos
y decir, yo puedo llegar hasta cierto punto, yo puedo llegar, pero va a haber un momento que nuestra humanidad va a flaquear, porque vamos a flaquear. Pero con Dios no significa que somos invencibles o somos excepciones, no. Significa que Él, a través de su Espíritu, nos capacita para mantenernos firmes hasta el final. Y recordemos lo que dice Apocalipsis 2:10. Si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Entonces, a modo de esas dos clases que hemos tenido, en modo de síntesis, es que Dios no espera nada de nosotros que no haya dado su ejemplo Él en primer lugar, a través de la historia o a través de su propio Hijo, que Jesús se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, y se volvió 100% humano. Por lo que esto nos dice que la humanidad no es excusa suficiente para nosotros para no comprometernos. ¿Por qué? Porque no tiene el peso. ¿Por qué? Porque no podemos decir, es que Jesús era Dios. Sí, sí, sí. Pero se humilló a sí mismo. Fue 100% hombre. Por lo que no podemos decir, ay, es que eso es imposible. O eso no lo voy a lograr. Porque es que yo soy así. O es que a mí me cuesta mucho esto. O es que el hermano no me colabora. ¿Verdad? Porque a veces tampoco nos comprometemos a nosotros mismos. Pero bueno, ese es un pequeño recordatorio de las cosas que hemos hablado. Ahora vamos a ver si este cosito me colabora. No sé a dónde. Listo. Vamos a volver a recordar qué era compromiso. Y ahí ustedes pueden ver, bueno, en ambas pantallas ustedes pueden ver algunas definiciones que hemos estado trabajando. La primera es una de las que estamos trabajando. La segunda es otra que les traigo yo hoy, que dice, la primera es obligación contraída por dos partes. ¿Y por qué dos partes están en amarillo? Porque significa que hay dos personas o más de dos personas involucradas. Eso significa que Dios no es el único que está comprometido conmigo. Es Dios comprometido conmigo y yo comprometido con Dios. Y la segunda, que me pareció muy interesante, es que es una decisión en la que se asume un deber voluntario. ¿Y por qué voluntario? Porque a nosotros nadie nos obligó a comprometernos. Eso fue una decisión que nosotros hicimos. Ya tendríamos que evaluar cuál fue lo que nos motivó. Pero bueno, en teoría, lo que nos tuvo que haber motivado es entender que Jesús es la respuesta a todo. Ahí es donde entran ciertos aspectos, ¿verdad? Porque nada más no es tomar una decisión, porque es muy fácil. Pero una decisión que requiere responsabilidad. Y responsabilidad según carácter dice que es saber y hacer lo que se espera de mí. Entonces, son dos componentes, saber y hacer. Porque a veces yo puedo decir, ay, sí, yo sé que yo tengo que hacer eso, pero si no lo hago, no es cierto. No es cierto que yo lo sé hacer, porque el conocimiento se evalúa en la puesta en práctica. Y si yo no pongo en práctica lo que sé, verdaderamente no sé. Después se habla lealtad. Ahí sale realtad, ustedes lo ignoran, es lealtad. Ustedes, le cambian. Que es firmeza en todo tiempo. En las buenas, en las malas, en las muy malas o en las muy buenas, cuando a veces no nos acordamos del Señor. Firmeza en todo tiempo. Consistencia. Persistencia en el cumplimiento a lo largo del tiempo. ¿Y qué tiene que ver la consistencia? Bueno, esto tiene que ver, por ejemplo, el Padre y Jesús son consistentes en el cumplimiento de sus promesas todo el tiempo. ¿Qué significa eso? Que todo lo que ellos han prometido se mantiene. Ellos no han fallado en lo que han establecido o han prometido con nosotros. Eso significa que la consistencia en nosotros es algo que se puede poner en práctica. Porque si yo decido seguir a Jesús y comprometerme, yo me comprometo en esa consistencia de mi decisión diaria. Porque yo la tomé una vez que cambió mi vida, pero es una decisión que yo tomo día a día, a día, a día, a día. Y por último, que esto también me gustó mucho, es la dedicación. ¿Por qué? Porque a veces uno puede comprometerse y hacer las cosas como a medias, como obligado, como forzado, ¿verdad? Como no de la mejor forma. ¿Qué tiene que ver dedicación? Cuando yo invierto todo lo que yo soy en esa tarea
en específico o en ese compromiso en específico. Invierto mi tiempo, invierto mi esfuerzo, invierto mis recursos, invierto todo lo que el Señor ha puesto en mí para servirle. Eso tiene que ver la dedicación. Por lo que esta decisión voluntaria no es solo decir, ay sí, yo me comprometo, pero un compromiso genuino, que ahorita vamos a ver, requiere muchos aspectos que no es tan a la ligera como podríamos considerar. Ahora, ¿verdad? ¿Qué podríamos ver de ejemplos del compromiso en nuestra vida diaria? Por ejemplo, en el trabajo, y les pregunto, porque la idea es que lo hagamos dinámico. En sus trabajos, ¿cómo es puesto en prueba su compromiso? Cuéntenme. Llegar a tiempo. Cumplir con las metas. ¿Perdón? Ser responsable. ¿Qué más? Mostrar un comportamiento en mi trabajo, ¿ok? Ética profesional. Respetar a los demás. Ahora bien, en sus familias, ¿cómo ustedes demuestran compromiso en sus familias? Como miembros, hijos, padres, hermanos, abuelitos, tíos, como sea. ¿Cómo lo demuestran? ¿Ah? ¿Apoyándose? ¿Qué más? Teniendo empatía. Con hechos, teniendo empatía. Considerando. Una más. Asumiendo las tareas del hogar. El cuidado en situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, de enfermedad, cosas así. ¿Y para qué hago este pequeño ejercicio? Bueno, esto nos lleva a la respuesta de que el compromiso no es ajeno a nuestras vidas. Porque constantemente está siendo puesto a prueba en nuestra vida natural, en este mundo terrenal. Ahora, yo les hago la siguiente pregunta. Si me pasa. Listo. ¿Cuál es nuestro compromiso a nivel espiritual? Porque sí, muy bonito, ¿verdad? Cuando nos comprometemos con el trabajo, con la familia, con muchas cosas, con nosotros mismos. Pero más allá de eso, como hablábamos hoy en la meditación, ¿cuál es nuestro compromiso en aquellas cosas que no se ven? ¿Ok? Los imperativos de Dios. Porque orar, ¿ok? Guiar a los hermanos, porque es muy importante tener en cuenta esto. Al decidir por Jesús, adquirimos un compromiso con Él. Pero ojo, adquirimos un compromiso con todo lo que significa ser cristiano, ser hijo de Dios, ser discípulo, el adjetivo que usted quiera ponerle. No es yo tomé mi decisión, ¿verdad? O simplemente declaré, sí, Jesús es el Señor y Salvador de mi vida y lo creo. Ahí empieza mi compromiso. Pero ¿dónde está la consistencia de mi compromiso? Recordamos que era consistencia, cumplimiento a lo largo del tiempo. Entonces yo puedo declararlo y yo puedo hacer el inicio de mi compromiso. Pero ¿a dónde está lo demás? ¿Dónde están los frutos? ¿Cómo veo ese compromiso? Como hablaba, creo que era doña Yamile que decía, los hechos, la puesta en práctica, la responsabilidad, saber y hacer. Y aquí es donde entra un factor muy importante, que vamos a ver de qué tan genuino es nuestro compromiso. Y me pongo de primero, ¿qué tan genuino es mi compromiso? Y depende de la siguiente pregunta. Listo. Y a mí me gustaría que, como hace el pastor, lo podamos leer todos juntos. La que está como más arriba. ¿Listos? 1, 2, 3. Ok, esto lo hago por elección o por necesidad y conveniencia. ¿Y por qué esta pregunta? Bueno, porque el compromiso genuino depende de la motivación y la actitud del corazón. ¿Y qué es el tema con esto? Que en la vida diaria el compromiso, por obligación, por elección, por conveniencia, es compromiso. Porque a nivel de seres humanos nosotros no vemos el corazón de la persona. Tal vez podríamos ver ciertas cosas que se asoman, pero nosotros no vemos la intención verdadera de una persona.
Por eso hablamos de compromiso. Por ejemplo, yo puedo detestar mi trabajo. Mentira, Señor, sí lo amo. Pero yo puedo detestar mi trabajo. Pero yo llego a tiempo, pero yo hago las cosas, ¿verdad? Y puede ser que yo sea un buen trabajador. Pero mi intención es que yo odio en lo que estoy. Pero con el Señor el tema no es así. Porque el Señor examina mi corazón. Y ahí es donde dice qué tan genuino es su compromiso. Porque yo aquí veo si es por conveniencia. Yo aquí veo si es por necesidad. Yo aquí veo si es por una elección, por una decisión con pasión. ¿Por qué les pongo aquí que la motivación y la actitud hacen la diferencia? Bueno, porque, primero, la motivación hace que yo me impulse, que yo inicie, que yo vaya hacia eso. Pero el tema es que a veces la motivación se puede ir disminuyendo. Porque yo empiezo, ¿verdad? Y todo entusiasmado, hago lo que tengo que hacer y empiezo. Y después empiezan a venir las circunstancias y la motivación no es suficiente. Por ejemplo, cuando nuestra motivación depende de cosas un poco terrenales. Porque si nuestra motivación es Jesús siempre, ahí es donde entra todo. Pero la actitud es la otra cara de la moneda. Porque la actitud es la decisión de decir, no importa todo lo que está pasando a mi alrededor, esto no determina mi vida. Mi vida la determina el Señor. Mi vida la determina lo que el Señor ya ha dicho en la palabra. Lo que está trazado de que es que yo soy un adoptado, que yo soy redimido, que yo soy un hijo de Dios, que yo soy muchas cosas más. Pero eso es lo que determina mi vida. Por eso la actitud dice, a mí no me interesa qué está pasando a mi alrededor. Yo sigo adelante, porque mi determinación es mayor de mi emocionalidad. Mi determinación es mayor que lo débil que puedo llegar a ser. Mi determinación es mayor porque depende de lo eterno. Ahora, por ejemplo, cuando pensamos en los imperativos del Señor, como nos aportaba Olguita, los conocemos. ¿Cuál es nuestro compromiso? El orar, el dar, el servir, el ser parte, el ser testimonio, el adorar. Pero es muy fácil decirlos. El tema es que para ver si hablamos de un compromiso superficial o genuino, siempre debo hacerme la pregunta, ¿esto lo hago por elección, lo hago por necesidad o lo hago por conveniencia? Y aquí entra un punto muy fuerte de la naturaleza humana, y les digo cuál es. Que nosotros no nos preguntamos esto cuando hacemos las cosas del mundo. Nunca. Yo no voy y digo, y voy a mentir, pero lo hago por elección, lo hago por necesidad, lo hago por conveniencia. No sale facilísimo. Facilísimo. Exactamente. Porque sí, sabemos, esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Así somos. Eso provocó el pecado en nuestras vidas. Y sí, ¿verdad? Qué duro tener que preguntarnos estas cosas cuando se trata del Señor. Pero qué importante hacer esta reflexión, porque eso hace que caigamos al punto de examinar nuestra actitud cuando hacemos las cosas para el Señor. Eso hace que reflexionemos qué tan intencionales, eso hace que reflexionemos qué tan genuinos estamos haciendo las cosas. Porque eso también permite que las cosas del Señor no se tomen a la ligera. Entonces, ahí es donde nos preguntamos, ¿verdaderamente hay revelación del compromiso en mi vida? Porque sí, es entender, por ejemplo, el servir es entender que yo lo hago para el Señor. El dar es entender que yo no doy para que el Señor me vuelva a dar, sino que es una retribución de todo lo que me ha dado. El orar no es para cumplir un check del día y sentirme bien conmigo mismo y nada me va a pasar. No, es porque soy intencional en mi relación íntima con el Señor. Eso es lo que tenemos que entender. Y esa revelación viene cuando meditamos en la palabra. Porque yo podré conocer y tener mucha información, pero la información no me va a llevar a la revelación. Es el meditar lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Ahora, les voy a dar la respuesta de la famosa pregunta 10, que ustedes estaban esperando. ¿Cuál es la raíz de todo compromiso genuino? La ética, muy bien. ¿No está qué? Ya están los apuntes.
No, porque es una pregunta de ahorita. Esta cosa no me pasa. Listo. Ahora, muy rápidamente vamos a hablar de esto. Ética natural versus ética espiritual. No nos vamos a detener mucho en la ética natural. Ustedes pueden ver acá una pequeña definición, yo se las extiendo acá un poco más. Se habla que es una rama de la filosofía que estudia los principios y normas que rigen el comportamiento humano. Se centra en todo aquello que es moralmente correcto o incorrecto, en lo que es justo, en lo que es injusto, y cómo las personas deben actuar en diversas situaciones. Cómo las personas deben, no dice que tienen, deben, porque la ética propone, nunca obliga. Ahí es donde tenemos que entender, en rasgos generales, que la ética no son comportamientos antojadizos de lo que yo quiero. No, la ética no se adapta a mí. Mi comportamiento debe adaptarse a la ética. Todo lo que la ética dice. A nivel natural estamos hablando. ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver eso? La moralidad. La moralidad es todos aquellos estándares y principios de lo que es correcto, lo que es incorrecto, los derechos y los deberes, la dignidad, porque eso tiene que entender que yo trato a otra persona que tiene el mismo valor que yo, y la responsabilidad, que en este tema responsabilidad tiene que ver con considerar las consecuencias de mis acciones para ver si lo hago o no lo hago. Ahora bien, ¿por qué es ética natural versus ética espiritual? Ay, Jesús. ¿Quién la está pasando? Ahí está. Gracias. Porque nosotros no podemos vivir nuestra vida cristiana bajo la ética natural. Porque se basa en una moralidad muy relativa. Ahora todo es bueno, ahora todo es correcto, ahora todo es justo. Entonces, ¿de dónde entran las cosas que el Señor ya ha declarado? El Señor no le llama a lo bueno, a lo malo bueno, ni a lo bueno malo. Pero el mundo le dice, depende del contexto. Porque puede ser que esté bien, porque robemos, nadie nos está viendo. O digámosle esto a alguien, porque yo me tengo que defender y a mí nadie me pasa por encima. O, ¿verdad? Es mi trabajo, yo hago por mi trabajo lo que yo tenga que hacer, aunque sea denigrar a alguien, porque yo voy para esa meta. Por eso es que la ética espiritual o la ética del cristiano entra en juego, porque nosotros no podemos basar nuestro comportamiento en lo que este mundo dicta. Basamos nuestro comportamiento en lo que el Señor dicta. Y eso está en la palabra, por eso dice que es el conjunto de principios basados en las Sagradas Escrituras, sobre todo en las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. Dice que la ética cristiana orienta y norma la conducta de la iglesia, engrandeciéndola como la comunidad de ética por excelencia. Vean el compromiso que tenemos nosotros como iglesia ante esta sociedad donde todo es relativo, donde tenemos que decir, el Señor nos ha dado la responsabilidad de ser la comunidad ética por excelencia. Ahora, muy importante, estos versículos que ustedes pueden ver acá son diferentes formas de que podemos estudiar la ética del cristiano. Por ejemplo, Colosenses 1:10 dice, siempre viven honrando y agradando al Señor. Tesalonicenses dice, pongan todo a prueba, todo lo que se le dice a prueba. Retengan lo bueno y aléjense de toda clase del mal. Ahí no lo puse, pero aquí lo tengo. Filipenses 1:27. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Romanos 12:2, muy conocido por todos. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Pongámoslo en el tema que estamos hablando. No imiten la ética de este mundo. No imiten la nueva moralidad de este mundo. Y por último, que este va a ser nuestro versículo clave, que Liz nos va a extender, Filipenses 4:8, que es muy conocido, que dice así, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y un pequeño, ahí nota, al pie de nota, concéntrense, dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Y por qué me gustó poner esto? Porque cuando hablamos de concentrarnos,
tiene que ver con un esfuerzo mayor. Concentrarnos tiene que ver con ignoro lo que me impide llegar a la meta y me concentro en lo que es importante para mí. Por eso, Nueva Traducción Viviente dice, concéntrense en todo, estas mismas palabras o cualidades que estamos diciendo. Pero bueno, ahora ya tenemos nuestras bases. ¿Qué es el compromiso? ¿Cuál es la raíz del compromiso genuino? ¿Qué es la ética del cristiano? Ahora Liz nos va a extender el tema de cómo es nuestra responsabilidad a través de la base de la ética cristiana. Bueno, hermanos, qué bendición estar aquí, bendición y responsabilidad. Yo le dije a Don G, lo que usted hace de verdad todos los domingos, ¿verdad? Lleva bastante. Pero gracias a Dios por la oportunidad, hermanos. Yo les di a algunos de ustedes unos versículos para que me ayuden con la lectura. Entonces, Pame creo que es la que me va a ayudar con el micrófono, porque ahorita vamos a empezar entonces con esa parte. Ok, hermanos, entonces, bases de la ética cristiana. Dice, ante todo, vamos a recordar una frase que dijo Benjamín. Recordemos que Dios llama a su pueblo a un verdadero compromiso con Él. Con solo esto, uno dice, aquí voy a hacer un alto. Dios me está llamando a un compromiso con Él, porque Él ya es un Dios comprometido. Él ya se comprometió. Él está esperando nuestra parte. Ahora nos toca a nosotros. Acordémonos que el compromiso es de dos. Ya Dios hizo lo suyo, ya Dios está esperando el de nosotros. Entonces, en la carta de Pablo a los filipenses encontramos nuestra base bíblica para vivir una ética cristiana. Pero una ética cristiana ¿cómo? Basada o centrada en las escrituras. Esa es nuestra ética, no la ética que Benjamín mencionó, la ética del mundo, de la moralidad, de lo que es correcto, de lo que no es correcto para los hombres. Es una ética basada o centrada en las escrituras y como punto 2, en la mente de Cristo. De ahí sale nuestra ética cristiana. Entonces, de todo lo que Jesús hizo y mostró ejemplo, es donde nosotros debemos tomar para vivir nuestra vida. Dice, es Jesús quien pone el ejemplo de cómo debemos vivir nuestra vida. Ok, esta frase también, y es una frase también del pastor, vivencia, dice vivencia por elección, no por necesidad. Vamos a tener un compromiso de nosotros, una vivencia en la ética por una elección, no por una necesidad. Vamos a elegir vivir así, centrados en las escrituras y en la mente de Cristo. Ok, volvamos al versículo que Benjamín leyó. Dice así, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, el apóstol Pablo nos hace una invitación a pensar y a vivir en lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre. Él nos está diciendo, pongámonos en acción. Esto de pensar es un verbo. Activemos, hagamos, busquemos al Señor en esto. Pensemos en todas estas cosas y caminemos sobre estas. Si nosotros leemos un poquito antes en la carta a los filipenses, Pablo está dando una serie de recomendaciones. Él hace varias recomendaciones a los filipenses. Por ejemplo, les dice que tienen que llevar todo en no preocuparse por nada, más bien orar por todo, ¿verdad? Y él hace otras recomendaciones de ser agradecido, de alabar a Dios en todo tiempo. Después en el 4:8 él habla de estas cosas. Y al finalcito del 9 es donde él dice y nos invita a poner todas estas cosas en práctica.
Y nos dice que si nosotros vivimos así y ponemos esto en práctica, Dios va a estar siempre ahí con nosotros, porque el compromiso de Dios ya está y no se va a mover. Él nos está esperando a nosotros. Ahora, vamos a estudiar un poquito más de cerca cada una de estas palabras que nos hablan de vivir una ética espiritual, basada, como dijimos, en las Escrituras y en la mente de Cristo. Ok. Ay, no. Ya, verdadero. Entonces, la primera palabra que estaba subrayada, hermanos, y por cierto, les voy a dar una pista. A la final hay una actividad de resumen. Todas estas palabras son súper importantes para la actividad, entonces para los que les gusta, apunten o pongan atención. Tomen nota. Entonces, verdadero. Dice que lo verdadero es todo lo coherente con hechos o realidad, lo real, nada falso. Esto es como la parte de definición de lo que es verdadero, no cosas falsas, hechos, la realidad. Dice que significa ser sincero. Pero dentro de algunas cositas que vimos, que yo estudié, decía íntegro. Y a mí me llamó la atención, la palabra íntegro. Dice que íntegro es lo que eres cuando estás a solas. Entonces, ¿qué nos está llamando Dios aquí? A ser verdaderos, a ser íntegros. Cuando nadie nos ve, sigo yo comprometido con el Señor. Estoy yo ahí, caminando en lo que Él ya marcó para mí. Entonces, ahora vamos a leer, uno de los hermanos tiene el número 1, Efesios 4:25, que habla de desechar toda mentira. Efesios 4:25. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. ¿A qué nos está llamando el Señor? A decir la verdad, a ser veraces en lo que uno dice. Lo que usted dice es la realidad, ¿ok? Cada uno de estos versículos que vamos a leer encontramos una norma de vida que el Señor trazó para nosotros. Por eso es que esta es la base de nuestra ética cristiana. Ok, segunda palabra, honesto, todo lo que es honesto. Dice, lo que sea digno de ser honrado, acreedor de honor y respeto. Una persona honesta es una persona veraz, o sea, es capaz de hacer declaraciones precisas y confiables. Usted sabe que lo que usted está oyendo de esa persona, usted puede confiar en eso. Es una persona honesta, que va a hablar verdad. Ahora, vamos con Romanos 13:13. Aquí hablamos de andemos como de día. Ya le van a dar el micrófono, Juan. Romanos 13:13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí nos está llamando al Señor a andar siempre como de día, delante de Él, transparentes, de luz en luz. Ahora vamos a ver 2 Corintios 8:21. Porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los demás. Otra vez, andemos como de día, no solo delante del Señor, sino delante de los demás, en todo momento, buscando hacer las cosas honradamente. Ok, vamos con la palabra justo, todo lo que es justo. Dice que va con la conformidad, a conformidad con la ley, justicia o moralidad. Significa apropiado, lo correcto, lo justo delante del Señor. Y aquí en esto nos vamos a apoyar mucho de los versículos para entender un poquito más qué es lo que quiere el Señor con nosotros, por qué nos llama a justicia, a ser justos. Deuteronomios 10,
12. ¿Sí? Y ahora, Israel, ¿qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti? Solamente que temas al Señor tu Dios, que vayas por todos sus caminos y que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esta es la justicia que el Señor pide de nosotros, que andemos en sus caminos justos. Deuteronomios 16:20. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. La justicia seguirás todos los días de tu vida. ¿Y Miqueas 6:8? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este versículo es una bendición, la verdad, para mí. Esto es lo que pide Dios de nosotros. Hacer justicia, misericordia y ser humilde delante de Él. La otra palabrita que tenemos es puro. Hay dos versiones o dos formas de la palabra puro. Voy a empezar con la que dice: cuando hablamos de un corazón puro, significa que nuestro corazón no busca otra cosa, sino solo al Señor Jesús. Eso es un corazón puro. Cuando nosotros buscamos, anhelamos con pasión al Señor Jesús. También la otra parte de la palabra puro tiene que ver con lo que es casto, que mantiene una pureza moral, que se abstiene de todo goce sexual o se abstiene de lo que se considera lícito, se atiene a lo que se considera lícito. Entonces, para la palabra puro podemos verla de estas dos partes, ¿verdad? Puro es cuando mi corazón, el deseo de mi corazón no está más que en Jesús. El deseo de mi corazón va a Jesús. Y la otra parte tiene que ver con mantenerme yo pura, ¿verdad? Sin buscar el deleite de mi carne. Y para eso tenemos Efesios 5 del 3 al 4. Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras indecentes, ni necedades, ni relatos groseros, que no convienen, sino antes tienen acciones de gracias. Ni palabras deshonestas ni de necedades. Esta parte también me llamó la atención, porque ya hablamos de que ser puro, ¿verdad? Es abstenerme a mis deseos, es fijar mi mirada en Jesús, que el deseo de mi corazón sea Jesús, pero también nos habla que ni palabras deshonestas ni necedades. Entonces, cuando yo me quiero mantener puro, yo tengo que cuidar mi boca, de lo que sale de mi boca, de lo que ven mis ojos, de lo que hacen mis manos, pero de mis palabras. A veces uno dice, ¿verdad? Uno dice cosas, inclusive contra uno mismo. Ay, qué tonto, qué bruto, qué cosas así, ¿verdad? Uno tiene que cuidar las palabras que uno dice, ¿verdad? Porque algunas son deshonestas y algunas otras necedades. Entonces, esto es parte de lo que se considera puro. Ahora vamos con la palabra amable. Dice: se refiere a todo lo que es agradable, grato y afectuoso. Eso es lo que quiere decir amable. En definición, ahora veamos en versículos lo que Dios nos llama a nosotros con respecto a la palabra amable. Primera de Juan 3:22. Dice: y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Nosotros hacemos lo que es agradable delante de Dios. Y con esto viene promesa, ¿verdad? También. Ahora, Romanos 12, del 9 al 10. Dice así Romanos 12, del 9 al 10: nuestro amor debe ser sincero. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Amémonos unos a otros con amor fraternal. Respetemos y mostremos
deferencia hacia los demás. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Cada uno de estos versículos nos habla específicamente de la virtud que espera Dios. Nosotros vengamos y pongamos. Acordémonos que ya Dios se comprometió, ahora nos toca a nosotros. Y la última palabrita del versículo que vamos a analizar es la que dice buen nombre. Dice que el buen nombre habla de la buena fama, de la buena opinión que los demás tengan de alguien. Uy, esto es tremendo, ¿verdad? Como dice doña Vivian, dice que es la fama que uno tenga, la opinión que tengan los demás, ¿verdad? Porque eso llama a mi buen nombre. Entonces yo estoy llamada a dar un buen testimonio delante de las demás personas, porque acordémonos que mi buen nombre está pegado también al de Jesús. Entonces con lo que yo haga, yo hablo de Jesús. Entonces tengo que tener mucho cuidado, ¿verdad? Ahora vamos a ver Proverbios 22:1. Dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. La buena fama, el buen nombre es más valioso que la plata y el oro, es de más alta estima. Entonces, hermanos, somos llamados a caminar, ¿verdad? También, otra vez, como decía, como de día, expuestos a la luz del Señor. Ok, dice que la ética cristiana, entonces, vamos a ir cerrando y tratando de encontrar una aplicación para lo que hemos estado hablando. Ok, la ética cristiana se puede traducir en que seamos personas de carácter, pero no nos confundamos. Yo no estoy hablando de un carácter como el que confundimos con temperamento. Ay, es que tiene un carácter horrible, es un enojón. Yo no estoy hablando de ese carácter. Yo no sé si ustedes se acuerdan que por mucho tiempo don Gerardo nos estuvo enseñando a nosotros sobre carácter. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan la definición de lo que nosotros adoptamos como carácter? A ver, 1, 2, 3. Cuando yo vengo y yo vuelvo a leer la definición de carácter, yo digo, Señor, esto es ética cristiana. Esto, en otras palabras, es ética cristiana. Esto es compromiso. ¿Por qué? Porque es mi motivación, mi decisión. Yo voy a caminar sobre eso. Hay una pasión en mí por caminar y hacer lo correcto. ¿Cómo? Hablaban de que esto requiere un sacrificio, ¿verdad? Cueste lo que cueste. El compromiso requiere un sacrificio de parte de nosotros. No es fácil siempre ser amable, no es fácil siempre ser honesto o verdadero, pero hay un sacrificio que nosotros debemos estar dispuestos a llevar, porque esto es carácter, esto es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, otra vez, si analizamos su definición, nos damos cuenta, en otras palabras, que una persona de carácter es una persona que vive una vida en la ética cristiana, viviendo bajo las enseñanzas de la Escritura y el carácter de Jesús. Hacemos lo correcto, cueste lo que cueste, con una motivación interna, por una elección, no por una necesidad que tengamos. Hoy yo no voy a ser honesto porque tengo una necesidad, no, porque yo tengo una motivación, hacer lo correcto, cueste lo que cueste. Esta es la base, hermanos, de la ética cristiana. Bajo esta regla debe medirse todo lo que este mundo nos lleva a pensar y todo lo que este mundo nos lleva a caminar. Mientras el mundo piensa en lo que no tiene ninguna virtud y lo que no es digno de alabanza, nosotros debemos creer y afirmar esta palabra, en esto pensar, en todo lo que es justo, amable, puro, honesto. Muchas bendiciones, hermanos.